Saludos a todos, al menos a todos los que van a escuchar esta clase. En ella vamos a explicar las ideas fundamentales de los textos propuestos al final del tema, para que podáis leerlos y comprenderlos mejor. Por lo que respecta al primero de ellos, al texto de Justin Gardner, destacaríamos dos ideas principales. La primera es que lo más importante en la vida no es algo absoluto, sino que depende de las circunstancias concretas en que nos encontremos. Si tenemos hambre, lo más importante es comer. Si tenemos frío, lo más importante es calentarnos. Si estamos enfermos, lo más importante será recobrar la salud. Y si estamos solos, o al menos en una soledad no deseada, lo más importante será obtener compañía. De manera que, para poder pensar y reflexionar, desde luego ayuda mucho tener buena salud y las necesidades básicas materiales cubiertas. Primum vivere, deinde filosofare, que decían los latinos. Primero vivir, después filosofar. La segunda idea, no obstante, es que, como no solo de pan vive el hombre, también necesitamos encontrar respuestas a una serie de preguntas que los humanos se han hecho en todas las épocas y en todas las culturas. Yo he dividido estas preguntas en dos tipos: las de carácter cosmológico y metafísico y las de carácter antropológico. Por lo que respecta a las preguntas de carácter cosmológico y metafísico, estas serían algunas de las que aparecen en el texto o están implícitas en él. Por ejemplo, ¿cómo surgió el mundo? ¿De dónde? ¿O acaso es que el mundo es eterno? Por otro lado, ¿existe algún Dios detrás de todo lo que sucede? ¿O todo lo que sucede y todo lo que hay es mera materia transformándose incesantemente? Además, ¿hay otra vida después de la muerte? ¿O más bien nuestra eternidad podría resolverse en la mera dispersión de nuestros átomos? Estas serían algunas de las más importantes preguntas de tipo cosmológico y metafísico. Pero también decíamos, aparecen otras preguntas de carácter antropológico, es decir, que tienen al hombre como centro de referencia. Estas preguntas serían las siguientes. La primera de ellas: ¿quiénes somos? Es decir, ¿cuál es nuestro puesto o lugar en el cosmos? Aquí quisiera abrir un pequeño paréntesis para recomendaros un vídeo sensacional. Es el calendario cósmico de Carl Sagan, que os adjuntaré dentro de los materiales al final de este tema. Aparte de la pregunta acerca de quiénes somos y qué lugar ocupamos en el cosmos, otra pregunta de carácter antropológico es ¿por qué vivimos? Una pregunta que remite al extraordinario problema del origen de la vida. Y ante todo, esta otra: ¿cómo debemos vivir? Recordemos que cuando nacemos nuestra vida no está programada, sino por hacer. La vida es un quehacer, que decía Ortega. Tenemos que ir construyéndola a lo largo de nuestra existencia. Y dado que la razón es la única herramienta que poseemos para analizar críticamente los problemas y darles una respuesta fundamentada, más allá de creer en tradiciones o en opiniones transmitidas por la costumbre, la reflexión filosófica se convierte en una actividad imprescindible para, a la hora de plantearnos cómo vivir y qué hacer con nuestra libertad, problemas que, recordad, no nos vienen resueltos de antemano ni tienen una solución científica. A la hora de plantearnos estas cuestiones de cómo vivir y qué hacer con nuestra libertad, tener la oportunidad de tomar decisiones que nos permitan alcanzar una existencia humanizada, esto es, no puramente animalizada, guiada por los instintos y los impulsos animales, ni tampoco entregada al designio de los dioses o a las opiniones
y costumbres de la masa. Pasando al texto de Aristóteles, diríamos que éste sostuvo que los hombres filosofaron no por la utilidad que les pudieran deparar los conocimientos obtenidos, puesto que para satisfacer las necesidades básicas ya estaban lo que él llamaba las ciencias productivas, que son técnicas y permiten la fabricación de cosas útiles, sino que los hombres filosofaron movidos, según Aristóteles, por la curiosidad y el asombro. Aristóteles pensaba que todos los hombres desean naturalmente saber, y que este saber filosófico es un fin en sí mismo, no un medio para otras cosas. Por eso la filosofía, declara Aristóteles, es la única ciencia libre, ya que no está al servicio de las demás. A partir del texto de Nuccio Ordine, es necesario realizar una aclaración conceptual que nos permita comprender por qué unos autores, como Aristóteles, pueden afirmar que la filosofía no es un saber útil y otros que sí lo es, sin entrar en flagrante contradicción. La clave está en que unos y otros están entendiendo lo útil de distinta manera. Para Ordine, por ejemplo, lo útil es todo aquello que nos ayuda a hacernos mejores. Eso incluye tanto las técnicas quirúrgicas que nos permiten salvar vidas, o las tecnologías de la comunicación que nos permiten comunicarnos a distancia en tiempo real, como la lectura de una novela, la contemplación de un cuadro o la reflexión sobre alguna pregunta filosófica. Dice textualmente, al comienzo del texto: existen saberes que son fines por sí mismos, como refería Aristóteles respecto de la filosofía, y que, precisamente por su naturaleza gratuita y desinteresada, alejada de todo vínculo práctico y comercial, pueden ejercer un papel fundamental en el cultivo del espíritu y en el desarrollo civil y cultural de la humanidad. En este contexto, considero útil, dice Ordine, todo aquello que nos ayuda a hacernos mejores. Ahora bien, denuncia el autor que la lógica del beneficio, es decir, hacer algo por la mera rentabilidad económica, se está apoderando de las instituciones y disciplinas cuyo valor no es producir ganancias inmediatas o beneficios prácticos. Y es en este contexto donde la utilidad de los saberes inútiles se contrapone radicalmente a la utilidad dominante guiada por el exclusivo interés económico. Algo que, por ejemplo, puede apreciarse en la depreciación de las disciplinas humanísticas, en las instituciones educativas, de las lenguas clásicas, del arte, del pensamiento crítico, etc. En definitiva, las cosas que no comportan beneficio económico, piensa Ordine, se consideran innecesarias y hasta un estorbo. Y sentencia: en el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que una poesía, una llave inglesa más que un cuadro, porque es fácil hacerse cargo de la eficacia de un utensilio, mientras que resulta cada vez más difícil entender para qué pueden servir la música, la literatura o el arte. Nosotros añadiríamos también la filosofía. Hay una magnífica, emocionante y muy instructiva charla del autor en Internet sobre este tema, titulada La utilidad de lo inútil en nuestra vida, de la cual también os facilitaré su enlace.
Para Russell, luego volveremos a Ortega, para Russell, en cambio, una cosa es lo útil y otra cosa lo valioso. Las ciencias físicas, por ejemplo, producen invenciones que son útiles a innumerables personas, incluso cuando dichas personas ignoran, desconocen por completo sus fundamentos. Cualquiera puede, por ejemplo, servirse de un coche, aunque desconozca los principios físicos, químicos y mecánicos que hacen que se mueva. O cualquiera puede realizar una videollamada al otro lado del océano, aunque nada sepa sobre los fundamentos de la comunicación telemática, el empleo de satélites o la transmisión de señales. Esto tiene que ver, recordadlo, como Ortega y Gasset pone de relieve en su texto, con una de las ideas que caracterizan a la ciencia moderna. Hablábamos de los rasgos principales de la ciencia moderna y decíamos que eran tres: la matematización, la experimentalidad y, para lo que aquí viene al caso, la practicidad. Es decir, el hecho de que las verdades científicas, y particularmente las verdades físicas, permiten al hombre intervenir en la naturaleza y acomodarla a sus conveniencias vitales en beneficio propio. Dice textualmente José Ortega y Gasset en el texto que tenemos en el tema 1. En Grecia, esta fertilidad utilitaria no hubiera alcanzado influjo decisivo sobre los ánimos, pero en Europa coincidió con el predominio de un tipo de hombre, el llamado burgués, que no sentía vocación contemplativa, teórica, sino práctica. El burgués quiere alojarse cómodamente en el mundo, y para ello necesita intervenir en él modificándolo a su placer. Por eso, la edad burguesa se honra ante todo por el triunfo del industrialismo y, en general, de las técnicas útiles a la vida, como son la medicina, la economía, la administración. La física cobró un prestigio sin par porque de ella emanaba la máquina y la medicina. Las masas medias se interesaron en ella no por curiosidad intelectual, sino por interés material. En tal atmósfera, concluye Ortega, se produjo lo que podríamos llamar el imperialismo de la física. Con la filosofía, piensa Russell, no sucede lo mismo. La filosofía solo resulta valiosa a quien la estudia, a quien se enfrenta a los problemas filosóficos en busca de respuestas que alimenten su espíritu, y no solo su cuerpo. Por eso, al que Russell llama hombre práctico, aquel que reconoce solamente necesidades materiales, y que bien podríamos identificar con el burgués de Ortega, al hombre práctico, decimos, la filosofía le resulta inútil, no le sirve ni le servirá nunca de nada. En cambio, a las personas que tienen otro tipo de necesidades, digamos espirituales, intelectuales o artísticas, la filosofía les puede proporcionar un conocimiento valioso para unificar las distintas aportaciones de las ciencias. Recordad que la ciencia proporciona un saber fragmentario, y también la filosofía les puede servir para examinar críticamente sus ideas y creencias, separando aquellas que tienen justificación de aquellas otras que no la tienen. A estas alturas de la lección, es probable que ya te estés preguntando qué pienso yo acerca de la utilidad de la filosofía, más allá de que como profesor me haya servido para ganarme la vida. Pues bien, hace 5 años publiqué en un periódico digital un exitoso artículo donde defendí mi punto de vista. No ha cambiado. Su título
de entrada, es muy provocativo. Si me preguntas para qué sirve la filosofía, la respuesta es para desidiotizar. Te dejo el enlace aparte para que puedas leerlo junto con los otros dos correspondientes al calendario cósmico de Carl Sagan y a la charla de Nuccio Ordine.